¿Cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada junto a Paz Zárate en este podcast que tiene vocación internacional con sobrevuelo eventualmente sobre temas nacionales, y le vamos a agregar otro sobrevuelo sobre temas continentales, de tal manera que tratamos de ofrecerle junto a Paz lo que pensamos con respecto a diversas realidades que han ocurrido en los últimos días. Doña Paz, ¿cómo le va? ¿Por qué no somos nada? No somos nada, querido Carlos, porque no solamente nosotros no somos parientes, tenemos un alcance de nombre muy simpático, pero no tenemos vínculo familiar, pero además porque el mundo es muy grande y nosotros somos pequeños y tratamos de mirarlo desde nuestro rincón acá en el sur del mundo. Y como hay formalidades que cumplir, le agradezco a usted que nos está escuchando a través de nuestras plataformas, y si nos está escuchando fuera de Chile, pues nos encantaría un mensaje. Nos escucha a través de 13.2, nos escucha a través de Spotify, nos puede ver en YouTube, la campanita por favor, y también estamos en Apple Podcast. Y le quiero recordar que los pensamientos emitidos por Paz Zárate y Carlos Zárate en este espacio no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Dicho eso sea de paso, comencemos. Hay industrias que uno conoce y grandes marcas en el mundo que uno las distingue. No voy a mencionar algunas, pero por ejemplo hay marcas de audio y televisor japonesas que todo el mundo sabe de quién son. Hay marcas de automóviles alemanes, todos sabemos cuáles son. Y hay una marca que está dando vueltas en el mundo y que yo siento que no le prestamos la atención debida. Esa sí la puedo mencionar. Se llama Narcotráfico S.A. Y queremos tener una conversación con Paz, no sobre los efectos del narcotráfico, ya los conocemos, pero sobre la forma en que el narcotráfico se ha ido enquistando y en algún sentido, más allá de las declaraciones, normalizando, y cómo nuestras democracias han quedado rehenes de esa actividad criminal, porque es una actividad criminal. Lo primero es destacar el inmenso poder de corrupción que tienen, porque la corrupción narco no comienza, como todo el mundo piensa, desde arriba, sino comienza desde abajo. Y desde abajo va llegando a las altas capas sociales. Por lo tanto, cuando usted tiene el SAR antidrogas mexicano que está respondiendo por cargos en Estados Unidos, esa es la última etapa de la corrupción. Ya más allá de eso le quedaba al presidente. Y a nosotros nos parece muy extraño cómo eso se extiende. ¿Por qué Paz? Las democracias suramericanas, sobre todo suramericanas, regionales, no han podido resistir el embate de la corrupción de los narcotraficantes. A ver, yo creo que hay dos fenómenos acá. Uno que tú bien mencionas es que el narcotráfico es una empresa multinacional a la cual que también se ha favorecido esta actividad multinacional y transnacional a partir de la globalización que, digamos, en las últimas décadas, sin duda. Y por otra está cuán invasivo esto es de las estructuras estatales. Y ese fenómeno es más antiguo y tienes toda la razón que yo creo que comienza desde abajo. Y yo, en el sentido de cómo se va infiltrando esto y cómo va invadiendo desde el espacio de las familias y ascendiendo en las distintas estructuras del Estado y haciendo un Estado, construyendo realmente un Estado alternativo. Ahí hay antecedentes más antiguos. Yo también veo, por ejemplo, paralelos con la mafia italiana, cómo funciona en el sur de Italia. Entonces, estos dos fenómenos, cómo se expande, cómo va reemplazando funciones del Estado expandiéndose sobre la base de ofrecer a las personas y a las familias un apoyo cuando el Estado no puede darlo. Y por otra parte, la expansión desde arriba, es decir, cómo esto atraviesa las fronteras y finalmente estas bandas resultan ser grandes empresas que son obviamente muy difíciles de controlar y donde ahora vemos esfuerzos, y lo vamos a conversar más tarde, a nivel de los gobiernos para tratar de hacer algo conjuntamente, porque esto es uno de los flagelos que continentalmente nos debería preocupar, para lo cual continentalmente debería haber estrategias, porque lo mismo que la pandemia y el cambio climático, los gobiernos solos son limitados en cuanto a los resultados que puedan obtener. Fíjate que me quitaste la idea de la cabeza porque tenía otra idea para expresar, pero la voy a cambiar por lo último que acabas de decir.
Para la pandemia del COVID-19, y esperamos que usted, pues si se enfermó, esté bien, le recordamos que si vive en Chile tiene que ir a la 5ª vacuna, es parte de lo que puedo recordar. Se unieron voluntades y recursos para producir una vacuna en tiempo récord. Una vacuna con todas las discusiones que usted quiera, pero vacuna al fin y al cabo. Este fenómeno del narcotráfico que lleva el tiempo que lleva, todavía no concita ni siquiera una voluntad regional de levantar los secretos bancarios en determinados países por determinadas conductas. Y eso me lleva a lo otro. El tema de fondo aquí es que el narcotráfico ya no es lo que pensamos. Ya no es el tipo que vende bolsitas de cocaína en la esquina de una capital suramericana. Esto es una cosa más grande. Ya estamos hablando de cadenas de distribución que incluso comportan el uso de semisumergibles. Algunos han terminado en España, otros hacen la ruta habitual por el Atlántico rumbo a México y por el Pacífico rumbo a México, y de ahí salen a otros destinos. Y lo que uno se pregunta entonces es, ¿cuál es la manera de enfrentarlo? Porque ahí tenemos, como a Paz le gusta siempre, dos posibilidades. Le voy a dar dos posibilidades. Hay una manera desde lo policial. Capacito a mis policías, o creo una policía especial antinarcóticos, o creo un conjunto especial de policías en cualquier país que tiene como destino atacar fundamentalmente la parte financiera y la parte física de venta de drogas. Esa es una posibilidad. Pero la que a mí más me llama la atención es que en nuestro continente estamos acostumbrados a legislar en caliente. Es decir, se produce una situación y producimos una ley. Eso tiene un gran inconveniente, y es que a medida que eso va aumentando, los delincuentes van mejorando sus estrategias. Y también hay un grupo de distinguidos profesionales que se dedica a defenderlos porque tienen derecho a defensa, así a uno le parezca que no. El problema es cuando nuestros países se van a dar cuenta que unificadas, o por lo menos se intenta unificar las penas y los delitos, es más factible actuar contra ellos. Es más factible que usted actúe contra una mafia narcotraficante desde la creación de una sólida legislación que castiga absolutamente todo, desde el tráfico físico, el lavado de dinero, la riqueza inusitada, el poder de corrupción, como un compacto, y no con cada país dictaminando una ley a raíz de un hecho específico. Lo otro, que para ir contigo... Que es lo que se conoce como el populismo penal. Correcto. Ahora, eso se lo voy a dejar a los abogados, pero el tema del populismo penal es que al final del día se queda atrás del fenómeno porque la solución no abarca la complejidad del fenómeno. Y hay otro tema que también hay que tratar, que es la migración delincuencial. Porque esa migración delincuencial ha permeado todos nuestros países y permite el establecimiento de cabezas de playa, como se decía en la guerra, de mafias mexicanas y colombianas, incluso locales en varios países. Acaba de pasar en Esmeraldas, en Ecuador. Y ese accionar violento en el cual el Estado no lo puede equiparar porque no tiene el armamento necesario o no tiene la preparación necesaria, nos tiene a la región completa en jaque. Y bueno, y también no solamente que la legislación que no está preparada o la falta de estrategias respecto de la policía, también está a veces como la voluntad, porque el tráfico de personas, hay obligaciones de los estados respecto al tráfico de personas, y finalmente eso no se implementa y no pasa nada. Y en esta migración delincuencial sucede todo tipo de cosas, es decir, tráfico de blancas, lo que se llama. Tráfico de personas. Tráfico de personas, pero especialmente de la mujer. Eso está estudiado que es mucho más prevalente en el caso de la mujer. Y además, incluso, Carlos, la esclavitud, o sea, derechamente esclavitud. Y en ese sentido yo personalmente conozco el trabajo que hace Naciones Unidas al respecto, pero falta bajarlo de los estudios y las mediciones que hace Naciones Unidas, estrategias nacionales y coordinadas entre distintas regiones para poder atacarlo de manera adecuada. Ahora, recientemente tenemos que recordar, ahora que estamos conversando de esto, que el puerto de San Antonio fue declarado justamente por Naciones Unidas como uno de los lugares de mayor exportación y tráfico de cocaína. Es decir, que un puerto tan importante, por ejemplo, para la exportación de nuestras frutas, que es una de las cosas que más exportamos, se esté prestando para esto, es decir, y que incluso vaya en los mismos containers la droga y la fruta. Entonces ahora
en este momento se está haciendo una capacitación en el puerto para evitar esta actividad donde se juntan drogas, armas y las exportaciones totalmente lícitas que salen a partir del puerto. El problema del narcotráfico, para ir cerrando este tema y avanzar a otro que tiene algún grado de conexión con lo que estamos diciendo, es que siempre tendemos a creer que los éxitos de las autoridades son definitivos. Lo que sí comprobó la historia de la mafia italiana y la historia de la mafia en los Estados Unidos era que ningún éxito era suficiente para frenar el delito. Así es. Yo soy chileno, viví tanto tiempo afuera, ustedes lo saben. Cuando yo llegué acá, a mí me llamaba la atención el tema de San Antonio. Y la línea argumental siempre fue que por San Antonio pasaba droga que era embarcada en otros países y que San Antonio era un lugar de paso. Eso se acabó. Sí. Y otra cosa que hay que empezar a tomarle importancia es que le voy a nombrar 3 puertos y es bien fácil la pregunta y usted me dice sobre qué océano están. Entonces, Buenaventura en Colombia, Esmeraldas y Guayaquil en Ecuador y San Antonio en Chile. ¿Sobre qué océano están? Sobre el Pacífico. La línea continua del Pacífico rumbo hacia Panamá o de vuelta de Panamá hacia acá es esta línea que estoy mencionando. Buenaventura hace mucho rato en Colombia, que no lo mencionamos en las noticias, pero está pasando, tiene problemas de paramilitares y narcotraficantes. Esmeraldas acaba de ser escenario hace 2 días, el martes de esta semana, de una masacre, murieron 9 personas. Afortunadamente para nosotros en San Antonio no tenemos aparentemente ese problema. Y entonces, ahí surge la necesidad urgente de que las autoridades se coordinen, que pasemos del propósito bonito, este propósito de la declaración, y pasemos a la acción. Yo no digo que no se esté haciendo, digo que que hay que aumentar el tranco, porque una vez que te toman ventaja, y eso sí lo puedo decir porque me tocó vivirlo, una vez que el narco te toma ventaja, recuperar es muy difícil, por no decir imposible. Sí. Bueno, y siendo Chile el principal usuario, tú sabes, del canal de Panamá. Correcto. Así que las estrategias multinacionales son bien importantes. También quisiera reforzar el mismo punto que tú mencionaste, habiendo vivido yo en el sur de Italia. Las cosas en el sur de Italia con respecto a la mafia están mejor ahora. No es una solución permanente, como tú mismo dijiste. No hay éxitos permanentes, pero hay éxitos que se han mantenido en el tiempo. Es decir, buen punto. Nunca le han bajado la guardia después de muertes de fiscales y jueces. El Estado ha seguido combatiendo. Por supuesto, la mafia continúa siendo muy potente, sobre todo en Sicilia, pero está más bajo control, por ejemplo, en Calabria y en Campania, que es donde está Nápoles. Entonces, y sobre todo la pandemia mostró una fuerza mayor del Estado que la que existía en el pasado. Así que creo que de ahí hay lecciones que aprender. Y antes de cerrar, una pregunta mía para ti. A ver. Que por la misma experiencia de vida que tú has tenido de haber experimentado, digamos, la lucha contra el narcotráfico en Colombia, la narcopolítica, si nos pudieras dar tu propia visión de cómo eso se ha manejado en los últimos años en Colombia, porque eso efectivamente ha marcado varias décadas. Eso es como la entradita del segundo tema, entonces aprovechemos, te contesto y pasamos al otro tema. El tema de la narcopolítica es el siguiente. Las sociedades terminan corrompidas por el poder del dinero narco porque hay vastas capas de ella que quieren seguir viviendo con los éxitos que tuvieron. Eso fue lo que originó la mafia en Colombia. Cuando la mafia aparece en Colombia en los años 70, la mafia de la marimba, la marihuana, aparece porque los narcos le van ofreciendo a determinados actores sociales financiar o ayudarlos a seguir con sus negocios que estaban fracasados. El narco lo que quiere comprar y ha querido toda la vida es incorporarse al circuito social normal de la sociedad, y ahí entraron los políticos. Hay casos de parapolítica en Colombia, el caso 8000, si no recuerdo mal, que determinó que al señor Samper, expresidente colombiano de Estados Unidos, le haya retirado la visa y no se la devolvió. Y motivó una vergüenza enorme de quienes amamos a Colombia
el asesinato de no sé cuántos periodistas, entre ellos recuerdo al señor Cano, del Espectador en Bogotá, a Guillermo Cano, asesinado por sicarios. ¿Por qué? Porque el Espectador le había hecho una lucha frontal a Pablo Escobar. Entonces, para pasar al otro tema, una de las cosas que la política sí tiene que cumplir en una sociedad es llevar las ideas y proponer las ideas que hacen que esa sociedad sea más vigorosa y pueda enfrentar los desafíos que tiene. Y ese es un desafío continental que en este minuto no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque finalmente la política bien entendida exige un diálogo con la contraparte, exige un punto en común con la contraparte para poder progresar. Y lo que tenemos, y voy a usar mis dos manos para que no digan que estoy hablando de un solo lado o del otro, lo que tenemos son dos extremos polarizados que no encuentran dónde conversar. Pero aún más, gracias a un tema que viene de redes sociales, que es el famoso algoritmo, comienzan a aislarse y a escucharse a sí mismas y a validarse a sí mismas. Y eso es lo que permitió en Colombia la aparición de la narcopolítica. ¿Que está controlada? Sí, te diría que en línea general está controlada, pero es un fantasma que está ahí porque los carteles de droga nunca se acaban. No, es verdad. Lo que tú haces es limitar el campo de acción de los carteles, pero droga se consigue en todas partes del mundo, lo cual tampoco nos lleva a esa idea de creer que como se consigue en todas partes del mundo, es un fenómeno que no se puede combatir. Ahora, para volver a la política, la degradación de la actividad política que hemos tenido en todos los países del continente nos está llevando a un momento en que el narco puede aprovechar eso en su favor y cambiar voluntades que parecían muy sólidas a voluntades que van de acuerdo con lo que se les ofrezca. El mejor ejemplo de eso es México. México tiene una cantidad no determinada de estados que están cooptados por uno o por otro cartel. Y ojo, donde el Estado no está operando. Ojo, y tiene presidente, tiene ministro, tiene ejército, fuerza aérea, marina. Y membresía de la OSD. Y tipos muy valientes, entre otras cosas, Así porque es. trabajar en el antinarco hay que ser muy valiente. Y Entonces, periodistas también. Correcto. Para volver contigo, ¿cómo hacemos para que el mundo político recupere su liderazgo y dejemos de pensar en liderazgos temporales y empecemos a pensar en liderazgos en serio que nos permitan salir de la emergencia? Porque esta es una emergencia que atañe a todos. No es concretamente chilena, que es donde originamos esto. Hay narcotráfico en Colombia, hay en Ecuador, hay en Perú, hay en Argentina, hay en Brasil. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué papel le queda a los políticos en esto? Bueno, es complejo. Obviamente uno tiene que pensar en la política de la responsabilidad. La política que mira a largo plazo. La política que legisla pensando no en el día de hoy, sino con sustento y buscando los consensos que se necesitan. La política que no se hace como un reality show. Y todo eso en nuestros días va a la baja. Y también se vincula a lo que tú mencionas, también el hecho de que las redes sociales ayudan a una radicalización de las ideas y a una polarización en el debate. Y hace difícil que la gente se escuche. Así que yo creo que es complejo. En nuestro país, sobre todo, tiene una tasa de penetración tan alta y tasa de uso bastante alto comparado regionalmente de las redes sociales, que somos un caso bien particular. E incluso hay países europeos donde el uso de redes sociales no es tan alto como el nuestro y donde el uso y el acceso a Internet no es tan alto como el nuestro. Así que somos un poquito especiales en nuestra región, pero creo que definitivamente hay algo a lo cual tenemos que ponerle atención, que es el hecho de que si partimos de la premisa inicial, que esto se trata de una empresa, de un tipo de actividad económica transnacional ilícita. Es importante que haya coordinación de los países para tratar con estas multinacionales del crimen. A ver, yo quiero colocar una palabra, es que se me acaba de cruzar así. ¡Guau! Pasó para allá. Y yo dije, ¡ay, parece! Lee adelante mi pantalla, usted no lo ve, pero eso dice poder. El problema es el poder. ¿Por qué? Porque el narco lo que persigue es el poder vía legal o ilegal siempre, ejercer cierta influencia que le permite ejercitar su actividad. Y por eso es que es tan importante lo que estamos hablando de la política. Porque aquí no sindicamos a nadie. Aquí lo que estamos diciendo es que la política como actividad tiene que elevar su estándar.
tiene que comenzar a preocuparse de los problemas que son complicados, no de los problemas que son de hoy. Ahora, usted me dirá, hombre, sí, es que pasa en todas partes. Sí, pero alguien tiene que comenzar. Porque cuando usted tiene un Estado que no es eficiente, en el mejor de los sentidos, el narco encuentra por dónde entrar. Y lo otro, Carlos, que hay que ponerle atención es que en los rankings los rankings sobre Estado de Derecho a nivel mundial y regional, Chile marcan entre los más altos de nuestra región, Chile y Uruguay, y Costa Rica. Entonces, la penetración del narcotráfico a los niveles que estamos viendo hoy, el que aparezcamos, por ejemplo, en este informe reciente de la Unidad de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, con nuestro puerto principal, como este foco de actividad ilícita, es algo que nos tiene que llamar la atención. Porque si hay algo que es clave, que ha sido clave para nuestro desarrollo económico, para atraer la inversión extranjera, ha sido nuestra institucionalidad. Y esa institucionalidad está en peligro por esto que estamos hablando, que es la irrupción del narcotráfico en nuestro Estado. Así que hay que ponerle mucho ojo. Estas son señales importantes. Muchas cosas dependen de que nuestro Estado pueda seguir funcionando en todas las regiones del país. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Podemos hablar de interdicción policial. Podemos hablar de interdicción económica. Podemos hablar de penas más severas que realmente se cumplan. Y tenemos que hablar de otra cosa, tenemos que hablar de educación. Aquí hay que hacer un esfuerzo enorme en toda la región por provocar condiciones que desfavorezcan el narcotráfico. Es decir, que el narco no pueda aparecer y ofrecerle a un niño en una población en Colombia una fortuna y un futuro que está ligado a la sangre de muchísima gente. Hoy hemos hecho un capítulo especial. Nos hemos dedicado a analizar el fenómeno de narcotráfico desde nuestras perspectivas, porque yo miro con cierto recelo y miro con mucho temor que estamos normalizando la actividad. Ya estamos llegando a un punto en que, es que son los narcos. Y cuando una sociedad llega a eso, la inercia misma hace que los narcos tomen lugares que no les corresponden. Aquí hay que ser demasiado... O sea, una palabra muy colombiana que a veces se me mezclan los léxicos. Hay que ser demasiado frentero, hay que ir de frente. Al narcotráfico no se le puede abrir espacios y no se lo puede aceptar como tal. Normalizar como tal y aceptar menos. Entonces, hemos hecho este capítulo que yo me imagino va a provocar reacciones y como siempre, sobre todo en YouTube, leemos sus comentarios a la misma altura de como nosotros trabajamos para ustedes. Porque eso también a nosotros nos ayuda. Doña Paz, su minuto de confianza, que entiendo tiene que ver con nuestro continente. Sí, yo me gustaría relevar los esfuerzos que está haciendo Brasil y Argentina, que están haciendo para revivir UNASUR, que es una instancia regional que ellos definen como clave para que la región sudamericana aparezca y tenga importancia a nivel internacional. Yo creo que en ese sentido es importante que nuestra región tuviera esta institucionalidad articuladora de voluntades. Creo que la pandemia mostró, entre otras cosas, que el no carecer de esta institución efectivamente hizo que los esfuerzos fueran aislados, menos coordinados y bueno, que eso desfavoreciera a la población. Pero tanto Brasil como Argentina dicen que esta vez es diferente. Porque la vez anterior esto fracasó, entre otras cosas porque se armó, por ejemplo, un lindo edificio en Ecuador, en Quito, que ahora está abandonado, pero el edificio iba por una parte y por dentro la institucionalidad no iba a la parte del edificio. Entonces, es verdad que las críticas que se hicieron tenían base de que esto se había vuelto en realidad un club de de presidentes que pensaban ideológicamente parecido, pero que no se había reforzado la institución para durar en el tiempo, para ir más allá de que los presidentes fueran amigos. Y es decir, hasta ahora, con estos esfuerzos para revivir la institución, todo parece muy bien intencionado, pero no hemos visto todavía cuáles son las diferencias que harían distinto este esfuerzo actual
de lo que pasó antes. Y creo que ahí los países que se retiraron de UNASUR, que es la mayoría de los países de Sudamérica, tienen que mirar esto con atención para ver que no se repitan los errores del proceso anterior. Yo estoy absolutamente de acuerdo y me planteo una sola cosa para cerrar. Es imposible tener un pacto económico de proporciones igualitarias y justas para todos cuando las dos economías principales del continente entre sí mismas se tienen tanto recelo. Estoy hablando de Brasil y Argentina. Y por lo tanto, la vez pasada, unido a factores ideológicos, UNASUR se fue quedando en el camino. Hoy por hoy, yo preferiría 1000 veces la relación bilateral directa para evitar esa asimetría. ¿Por qué? Porque resulta que Brasil y Argentina le pueden dictar al resto qué pueden hacer. Es verdad. No puedo tener comparaciones de la industria brasileña con ninguna del continente en ningún rubro. Y de hecho, Carlos, tienes razón ahí, porque una de las críticas anteriores al proceso anterior era que esto debía ser de consenso. Entonces, imagínate, para que se pusieran todos de acuerdo, sobre todo los dos más importantes. No funcionaba. Nunca se pusieron de acuerdo para tomar decisiones. Así que tienes toda la razón en eso. Lo que sí, UNASUR fue un acuerdo político que no tuvo ingrediente económico. Y ahora quieren agregarle ese ingrediente económico, por lo cual lo que dices tú, tomando el antecedente de cómo ellos han llevado Mercosur, que no ha funcionado muy bien, entonces hay que tener ojo, tienes toda la razón. Yo, como soy niñito díscolo, no conozco ningún acuerdo político que no comporte consecuencias económicas, porque finalmente se llega. Ahora, para no quedarme con eso, yo prefiero, para terminar la idea, articulaciones bilaterales en un cierto marco que no perjudique a los demás, pero es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo. Fíjate que dos países que a mí me son muy queridos, que son Colombia y Chile, tienen economías muy parecidas. Sin embargo, en la industria automotriz, Colombia no puede competir con Brasil en la industria de autopartes, teniendo Colombia una buena industria de autopartes, y Chile ni se diga, porque Chile lo importa. Entonces hay que ver aquello. Bueno, vamos cerrando, doña Paz. Aproveché el minuto de confianza de Paz, me colgué con Jorge desde Emisor Podcast, que es nuestro control master de sonido, con Gustavo, que está a cargo de la parte visual de esta conversación. A nombre de todo nuestro equipo, soy Carlos Zárate y junto con Paz los esperamos en una próxima oportunidad. Paz. Hasta la próxima semana.